Buenos días, desde la unidad de prensa del Nacional de Enfermería y Afines, SINAI Afines, le damos la más cordial bienvenida a este webinar que versará sobre el tema ¿Cómo se aplica la póliza de riesgo del trabajo? Agradecemos al Instituto Nacional de Seguros por apoyar nuestro esfuerzo informativo con nuestros afiliados, que son alrededor de 7,000, a la Secretaría General del Sindicato, que nos permite contribuir con la labor divulgativa de temas que le interesa al trabajador. Por supuesto, a todos nuestros visitantes virtuales que hoy se unen a esta iniciativa que tiene como fin aclarar las dudas que surgen alrededor de este tema que es de gran afectación al personal de salud. Indicarles que la Caja Costarricense es una institución que tiene 62,155 empleados, cifra que cambia de acuerdo, porque hay interinos, se ingresan, se abren plazas, de acuerdo con las necesidades de cada servicio de salud. Del total de trabajadores del personal, el 56,3% son hombres y el restante, el 59,4%, son mujeres. Personal que se expone diariamente al contagio, no solamente del COVID-19, sino de diversas y múltiples enfermedades que se atienden en la seguridad social de nuestro país. SINAI Afines es una organización con 51 años de estar fundada, que precisamente nació por los abusos que se cometieron en ese entonces con los auxiliares de enfermería, y hoy nuestra familia la integran diferentes grupos ocupacionales que elaboran en la atención de la salud en la Caja Costarricense de Seguro Social. El próximo sábado 6 de marzo el país cumplirá un año de que se registró el primer caso de COVID-19, enfermedad que le ha quitado la vida a 19 compañeros de la Caja Costarricense de Seguro Social, y que por ese motivo hemos querido llevar este foro virtual, porque gracias a instituciones como el Instituto Nacional de Seguros, el trabajador tiene un apoyo económico, porque sabemos que cuando se incapacita se cambia los ingresos de las familias de los trabajadores y hay todo una dinámica diferente. Aparte de atender la enfermedad, tiene que atender la parte económica. De acuerdo con los datos brindados por la Caja Costarricense de Seguro Social durante el mes de febrero del 2021, un total de 8,298 funcionarios fueron incapacitados al ser diagnosticados como positivos. A su vez, el dato que registra esta institución, el 23 de febrero del año en curso, 22,703 trabajadores recibieron una incapacidad que gracias a este seguro, de esta póliza que tiene la institución, le permite al trabajador pues llevar un poco más aliviado este proceso. Hay que tener que presente que cuando se decretó la pandemia por la Organización Mundial de la Salud, el COVID-19 era desconocido y por ende no se encontraba en la lista de enfermedades como riesgos del trabajo. Gracias a acciones como la del SINAE, el 11 de marzo del 2020, la Gerencia Médica de la Caja del Seguro Social creó el código Z208 para incluir la infección del SARS-CoV-2 en la póliza de riesgos del trabajo, la RT, como la conocen muchos de los trabajadores de la institución. Precisamente para aclarar esas dudas que hay sobre cómo se aplica, por qué esto sí, por qué esto no, hoy contamos con la presencia del señor Signer Viales, quien es el director de seguros obligatorios y de salud del Instituto Nacional de Seguros. Bienvenido, don Signer, tiene 30 minutos para que usted pueda hacer su exposición y luego pasaremos a un periodo de consultas. Indicarles a los compañeros y compañeras que por razones de su trabajo no pueden unirse inmediatamente o deben salirse antes de esta charla virtual, que nosotros estaremos transmitiendo vía Facebook Live esta charla virtual, que le permitirá a usted consultarlo en el momento en que usted tenga ese espacio libre para hacerlo. SINAI Afines tiene un lema y es que el trabajador debe estar informado con datos de
primera mano, no lo que sale en las redes sociales, sino con datos de primera mano. Agradecerle a mi compañero Sergio Jiménez, quien es el que nos apoya en este momento, en esta iniciativa y realizó todos los contactos, y a nuestro apoyo logístico, que es el Guardián, para poder llevarles a ustedes esta información. Bienvenido, don Signe, y muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Muy buenos días, muchísimas gracias. De verdad que para el Instituto Nacional de Seguros es un verdadero placer el poder compartir con todos ustedes en esta mañana. Como bien señala la compañera, información de primera mano de cómo es que desde el Instituto Nacional de Seguros aplicamos la póliza de riesgos del trabajo en este momento como únicos vendedores de este tipo de seguro en el país, a pesar de que desde el año 2011 estamos en un mercado abierto a la competencia, de forma tal que si bien hoy somos los únicos operadores en materia de riesgos del trabajo, perfectamente en el tiempo podría ser cualquiera otra de las 12 empresas aseguradoras que trabajan en el país o alguna otra que tuviera interés en participar en este nicho del mercado de los seguros. Reitero, para nosotros es sumamente importante como Instituto Nacional de Seguros tener estos acercamientos y estas participaciones que nos permiten brindar información respecto de los seguros que administramos, y hoy particularmente nos vamos a referir al seguro de riesgos del trabajo. Algo sumamente importante a considerar, y nada más de previo a la presentación que hemos elaborado, es que desde el inicio de la pandemia la Administración Superior del Instituto Nacional de Seguros nos solicitó a las unidades técnicas que analizáramos cómo podríamos o si el COVID como tal podría ser amparado por el seguro de riesgos del trabajo. Para todos es conocido que esto es una pandemia, y como pandemia tiene la particularidad de que el contagio se puede dar en cualquier momento y en cualquier lugar, ¿verdad? No necesariamente con un tema asociado al trabajo, sino que lo podemos contraer en un bus, en un mall, en una tienda, en la pulpería y en cualquier otro lugar, incluso en actividades más íntimas como las relaciones con nuestras familias, en conversaciones con familiares o amigos cercanos, ¿verdad? Sin embargo, pues nos dimos a la tarea de analizar lo que está establecido dentro de la normativa vigente que data desde 1982, cuando se modificó por última vez el Código de Trabajo, y llegamos a la determinación de que el COVID como tal no lo íbamos a cubrir. Lo que estamos cubriendo al amparo del seguro es la forma del contagio, de manera tal que siempre va a ser necesario demostrar, en este caso por parte del patrono, que el contagio se dio producto del trabajo que desempeñaba la persona. Entonces, ya entrando propiamente en materia, ¿por qué el seguro incorpora la cobertura por contagio COVID-19? Bueno, la legislación costarricense, tal como lo refería hace un momento, en materia de riesgos del trabajo, introdujo desde 1982, con la publicación de la Ley 6727, título cuarto del Código de Trabajo, que lleva por nombre de la protección del trabajador durante el ejercicio del trabajo, la cobertura tanto de los accidentes como de las enfermedades del trabajo, dentro de la protección que se brinda en el seguro de riesgos del trabajo. Es así como desde 1982 nuestros legisladores aprobaron que el seguro de riesgos del trabajo, en lo que refiere a protección propiamente, iba a amparar las enfermedades y los accidentes que tengan como origen el trabajo para el cual fueron contratados los trabajadores. Importante también reseñar algo acá, y es que la visión de nuestros legisladores en el 82 incorporó también todo el tema de la salud ocupacional, que es bastante importante, puesto que no solamente nos ocupamos de atender ya cuando la enfermedad o el accidente se presentó, sino que también incorpora todo un tema de prevención que es sumamente importante resaltar y que forma parte de las obligaciones que en principio deben procurar los patronos hacia sus trabajadores, pero que también los trabajadores están obligados a cumplir con las condiciones que en materia de salud ocupacional, y dependiendo de cada uno de los puestos de trabajo, haya propiciado el patrono
para un ambiente sano laboralmente hablando. Dentro de la ley 6727 están, y nos vamos a hacer referencia específicamente a 3 artículos. Vamos a iniciar con el artículo 195, también vamos a referirnos al artículo 197 y más adelante vamos a hablar un poco, que también es sumamente importante, el artículo 214. Como les digo, esto es la ley 6727, título 4 del Código de Trabajo. Entonces, y que algo importante que tampoco podemos perder de vista es que data de 1982, ¿verdad? Las condiciones de 1982, pues a todas luces eran muy diferentes a las que tenemos hoy en día. De hecho, estoy seguro que en el 82 nunca se pensó en una pandemia, ¿verdad? Y no se pensaban en algunos otros riesgos emergentes que han ido surgiendo en el desarrollo de las diferentes actividades económicas y también en el desarrollo de la tecnología, que es algo que va teniendo impacto en la forma en la que los trabajadores ejecutan sus labores y que eventualmente les están generando algún tipo de patología, ¿verdad? O que los expone a nuevos riesgos que en el 82, una Costa Rica un poco más agrícola, pues no estaban dimensionados. Sin embargo, pues los artículos a los cuales nos vamos a referir son bastante amplios en las consideraciones que hacen y es lo que nos ha permitido a nosotros, vuelvo y lo repito, a solicitud de la Administración Superior del Instituto, realizar la amparabilidad del COVID dentro de la cobertura del seguro de riesgo del trabajo. Es así entonces como el artículo 195, y me permito leérselos textualmente, dice que constituyen riesgos del trabajo los accidentes y las enfermedades que ocurran a los trabajadores con ocasión o por consecuencia del trabajo que desempeñan en forma subordinada y remunerada, ¿verdad? Entonces, acá hay algunos elementos que son muy interesantes y los vamos a ir desmenuzando. Número 1, la cobertura, ¿verdad? Está circunscrita específicamente a accidentes y a enfermedades que le ocurran a los trabajadores con ocasión o por consecuencia del trabajo, solamente. No hay nada más que cubra el seguro de riesgo del trabajo, sino lo que aquí está contenido y establecido en este artículo. Accidentes y enfermedades con ocasión o por consecuencia del trabajo que se desarrolla. Ahora bien, ¿cómo hemos entendido la ocasión? La ocasión, la forma más sencilla en la que lo pudiéramos explicar, tiene que ver con la motivación para que una persona esté en un lugar determinado, en un momento determinado, realizando una actividad determinada. Si la respuesta a esta pregunta es por interés personal, pues entonces a todas luces queda excluido de la cobertura. Si la respuesta a esta pregunta es por órdenes del patrono o porque por cumplimiento de su contrato laboral, pues inmediatamente estaríamos en presencia de lo que podría catalogarse como un accidente o una enfermedad de trabajo. Ahora bien, la consecuencia es muchísimo más sencilla, ¿verdad? Porque es cuando me corto, cuando me golpeo, cuando me majo, cuando me tropiezo, cuando me resbalo, cuando me caigo, cuando choco, cosas así, que tienen que ver obviamente con el trabajo. Entonces, es sumamente importante el tema de la ocasión y la consecuencia para enmarcar lo que efectivamente corresponde ser amparado por el seguro de riesgos del trabajo. De forma tal que aquí vamos a desmitificar algo. No es cierto que todo lo que le pase a uno en el trabajo es un riesgo del trabajo. ¿Por qué? Porque eventualmente su origen no tiene nada que ver con el trabajo, sino que viene de otras situaciones, ¿verdad? Ya personales, particulares, problemas hereditarios, congénitos, muchas otras condiciones que no tienen su origen ni en la ocasión ni como consecuencia de la labor que se ejecuta, ¿verdad? Entonces, eso es parte del análisis que se hace cada vez que se recibe un aviso de accidente, que algo muy importante y que lo vamos a ver más adelante, el aviso de accidente debe ser presentado por el patrono y ya lo vamos a conversar un poco más en detalle. Cuando hablamos de la enfermedad en riesgos del trabajo,
está definida en el artículo 197. Y es ahí entonces donde de nuevo, textualmente, la ley señala que se denomina enfermedad del trabajo a todo estado patológico que resulte de la acción continuada de una causa, y vuelve, que tiene su origen o motivo en el propio trabajo o en el medio y condiciones en que el trabajador labora. Y viene la condicionante sumamente importante. Dice, y debe establecerse que estos, ¿cuáles estos? La acción continuada que tiene origen o motivo en el propio trabajo, en el medio y las condiciones, han sido la causa de la enfermedad. Entonces vean que una vez más, y aparejado a lo que ya habíamos visto en el artículo 195, se vuelve a establecer la necesidad imperiosa de que se pueda relacionar la enfermedad o los síntomas que presenta la persona con el trabajo que está desarrollando, o bien el medio o las condiciones en las que está laborando, para establecer claramente que el origen de esos padecimientos es el trabajo y no otra situación que eventualmente pudiéramos tener cualquiera de nosotros producto de nuestras condiciones genéticas o hereditarias. ¿Okay? Entonces, eso fue lo que nosotros estuvimos revisando al inicio de la pandemia para poder definir si efectivamente existía la posibilidad de brindar cobertura a todas las personas que se contagian de COVID al amparo del seguro de riesgos del trabajo. Y llegamos a la conclusión de que si se logra demostrar que el origen del contagio es la exposición a la cual estuvo sometida la persona por condiciones propias de su trabajo o en el desarrollo de su trabajo, pues entonces el patrono pudiera presentar el aviso de accidente para que nosotros lo analicemos y le demos la cobertura al amparo del seguro si es que esto es lo que corresponde, ¿verdad? Entonces, de nuevo, importante resaltar acá que tiene que existir lo que nosotros hemos denominado o lo que se denomina como el nexo causal. Es decir, tiene que estar claramente definido, demostrado que el origen del contagio fue por el desarrollo del trabajo y que es el trabajo entonces el que le está produciendo a la persona el contagio de COVID en este caso. Pero algo importante es que estas condiciones que hemos hablado acá no solamente aplica para el COVID. Hoy nos referimos específicamente al COVID, pero esto aplica para cualquier tipo de enfermedad, ¿verdad? Y obviamente que para cualquier tipo de accidente. Siempre se tiene que establecer el nexo causal. Y cuando hablamos de nexo causal, vuelvo y lo repito, es si efectivamente el padecimiento, las situaciones, las condiciones que está presentando un trabajador en un momento determinado tienen origen en el trabajo que desempeña. Y es ahí entonces donde determinamos si corresponde o no corresponde ser atendido al amparo del seguro de riesgo del trabajo. Esto nos lleva a otra parte del código, en este caso el artículo 214, que es sumamente importante que tengamos claro también. Vamos a ver, el artículo 214, y lo cito, dice que sin perjuicio de otras obligaciones que este código impone en relación con los riesgos del trabajo, el patrono asegurado queda también obligado a. El inciso A es sumamente importante para la gestión que realizan los patronos, que es indagar todos los detalles, circunstancias y testimonios referentes a los riesgos del trabajo que ocurran a sus trabajadores y remitirlos al INS en los formularios que éste suministre. Algo importante, dice referentes a los riesgos del trabajo que ocurren a sus trabajadores. Riesgo del trabajo, tal como lo vimos hace un momento en la definición contenida en el artículo 195, es la enfermedad o el accidente que ocurra con ocasión o a consecuencia de la labor que se ejecuta. Esos son los únicos riesgos del trabajo, esos son los únicos que debería no solamente revisar el patrono,
lograr determinar si efectivamente estamos en presencia de un riesgo del trabajo. Y una vez que él tenga esa certeza, pues entonces debe llenar el formulario para remitirlo al Instituto Nacional de Seguros. La segunda, el inciso B de este artículo dice denunciar al INS todo riesgo del trabajo que ocurra dentro de los 8 días hábiles siguientes a su acaecimiento, ¿verdad? Entonces, acá podemos ver que la obligación primaria de todo patrono es revisar, es tener certeza de que lo que el trabajador le está presentando, sea una lesión por un accidente o sea una patología por una enfermedad, tenga origen en el trabajo. Y es hasta que el patrono tenga esa certeza que la ley le dice que debe presentar el aviso de accidente para que sea atendido en los servicios médicos del Instituto Nacional de Seguros. E incluso le otorga un plazo, que en este caso es meramente de forma, no es perentorio, puesto que los derechos de los trabajadores prescriben en un plazo de 3 años desde la ocurrencia del evento. Pero sí es un plazo formal que llaman para que los avisos de accidente sean reportados al INS dentro de los 8 días hábiles siguientes después del acaecimiento del evento. Entonces, a diferencia, y tal vez aquí nada más a manera de ejemplo, voy a hacer referencia a esto. El trabajador que hoy se siente mal, por alguna razón, va a los servicios médicos de la caja, por ejemplo, y es el que le dice él directamente al doctor lo que siente, dónde le duele o cuáles son los padecimientos que la aquejan. En materia de riesgos del trabajo, el que nos da esa información no es el trabajador, es el patrono. El patrono es el que mediante el aviso de accidente nos dice: mi trabajador sufrió un evento, sea accidente o enfermedad, y necesita que usted lo atienda, porque se cortó, porque le duele la rodilla, porque incluso nos dice cuál rodilla es, ¿verdad? Nos dice la rodilla derecha, la rodilla izquierda, nos dice cuál fue la mecánica en la que ocurrió el evento, o más bien la mecánica de la lesión, nos dice qué estaba haciendo al momento de que ocurre la lesión, el accidente o la enfermedad. Pero es el patrono el que nos da esa información, de forma tal que nosotros, Instituto Nacional de Seguros, solamente vamos a atender los pacientes que lleguen a nuestros servicios y cuyo evento haya sido reportado por el patrono. Caso contrario, nosotros no lo podemos atender al amparo del seguro de riesgos del trabajo, en razón de que la normativa no prevé que sea el trabajador el que reporte el aviso de accidente, sino que tiene que ser su patrono o eventualmente por una orden judicial, ¿verdad? Ya sea por una denuncia o demanda que presente ya sea el trabajador o sus derechohabientes, ¿verdad? Entonces, el mecanismo para que nosotros activemos la póliza de riesgos del trabajo se llama aviso de accidente. Y ese aviso de accidente necesariamente debe ser presentado por el patrono de cada trabajador, que el patrono tiene la obligación de cumplir con lo indicado en el inciso A del artículo 214, que en este momento ustedes pueden leer ahí. Cuando el patrono cumple con esa obligación de indagar los detalles, circunstancias y testimonios y logra determinar que sí está en presencia de un accidente o una enfermedad de trabajo, pues llena el aviso de accidente, envía al trabajador a los servicios médicos del INS y nosotros hacemos las valoraciones para determinar si efectivamente corresponde brindar el amparo o no del evento reportado, ¿verdad? Porque hay eventos que se apartan de lo que establece la normativa, que ya revisamos en el artículo 195 y 197, o en el 196 que se refiere al accidente, o bien eventualmente se requiere criterio médico para lograr determinar si existe el nexo causal que referíamos hace unos momentos dentro de esta presentación. Entonces, ¿a quiénes atendemos? A los trabajadores que el patrono nos remite.
Eso es la activación de la póliza de riesgos del trabajo. Cuando el patrono reporta los avisos de accidente o enfermedad que hayan sufrido sus trabajadores. Y eso sí, una vez que hayan cumplido con las obligaciones contenidas en el artículo 214, particularmente el inciso A, y que este inciso A se revisa a partir de lo que está contenido en el artículo 195 y particularmente para COVID en el artículo 197. Ahora bien, ¿qué es lo que debe hacer un patrono en caso de que haya un caso de coronavirus? Pues vean que el punto número 1, y asociado a lo que acabamos de hablar, es que verifique que el contagio del COVID haya sido por factores específicos de su trabajo. Hablábamos hace un momento que el tema de COVID, por ser una pandemia, pues todos estamos expuestos en cualquier momento y en cualquier situación, no necesariamente del trabajo. De ahí que la indagación que haga el patrono para lograr determinar el origen del contagio es sumamente importante, porque solo esos casos son los que debe reportar al amparo del seguro de riesgos del trabajo. De ahí que entonces el primer paso es esa verificación, que el origen del contagio sea por factores específicos del trabajo que desarrolla la persona. El segundo paso es enviar el aviso de accidente. Lo hablábamos también hace un momento. En la medida en que no exista un aviso de accidente presentado por el patrono, nosotros como Instituto Nacional de Seguros no podemos brindar atención médica a ningún trabajador que se presente en nuestras instalaciones alegando haber sido víctima de un riesgo del trabajo. Vuelvo a hacer énfasis en esto. Las dos posibilidades son o por medio de un aviso de accidente firmado y reportado por el patrono, que en este caso, y tratándose de COVID, tiene que ser por medios virtuales en nuestro sistema RT virtual, o por una ordenanza judicial que nos diga que debemos brindar atención a los trabajadores que se supone o se presume han sido víctimas de un riesgo del trabajo. Y por último, el tercer paso, no menos importante, es que la atención médica para todos los casos de COVID-19 están siendo o deben ser atendidos en la Caja Costarricense de Seguro Social. Para eso, nosotros con la gerencia médica, en nuestra gerencia general, firmaron un convenio, un protocolo de cooperación. ¿Por qué? Porque al final la Caja es en este momento quien lleva la batuta, tiene toda la especialización para brindar la mejor atención a las personas que hoy sean víctimas del COVID-19. Además de que también pues, queremos evitar el contagio de otras personas que pudieran estar en nuestros centros de salud que no tienen ninguna relación con el COVID, ¿verdad? Pero que al estar expuestos ante una persona con COVID pudieran llegar a también contraerlo. Entonces, por una cuestión de prevención, pero también pensando en la mejor atención que puedan recibir nuestros lesionados, una vez que el patrono indagó, presentó el aviso de accidente, la atención médica la deben de recibir en la Caja, en los centros médicos de salud de la Caja, y posteriormente la Caja pues, nos cobrará por todos esos servicios médicos brindados. Para eso ya firmamos, vuelvo y lo repito, un protocolo de atención que iniciamos desde que se declaró la emergencia nacional y se tuvo, hoy hace un año particularmente, o en este mes hace un año, el primer caso de COVID en nuestro país. Entonces, eso es lo que hacemos desde el Instituto Nacional de Seguros en materia particularmente de lo que al COVID y la atención de personas que contraigan el COVID por origen del trabajo, les estamos brindando. Nosotros dentro del INSI, con esto concluyo, iniciamos una campaña que se llama Juntos con Amor, Juntos con Fe, Juntos con Solidaridad, Juntos en nuestras casas y Juntos como país. Pero a eso le sumamos juntos, pero no revueltos, porque es la forma que tenemos para protegernos y para proteger a todos los seres que amamos. Entonces, de mi parte, esa es la presentación que hemos elaborado.
para esta mañana, y a partir de este momento, pues con todo gusto estamos en la mayor disposición de atender las consultas que tengan a partir de lo indicado. Sí, muchísimas gracias, don Cine, muy puntual, preciso, ¿verdad? En la exposición. Una de las preguntas que se hacen los trabajadores es, ¿cuál es, usted ya lo expuso, pero tal vez poder precisar cuál es el trámite adecuado para que se aplique la póliza de riesgo del trabajo a un trabajador? Bueno, para referirlo nuevamente, la póliza se activa en el momento en que el patrono presente el aviso de accidente. Entonces, dentro del procedimiento normal estaría que yo como trabajador que considere que fui víctima de un riesgo del trabajo, sea esto una enfermedad o un accidente, me presento ante mis superiores y lo informo. A partir de ese momento, el trámite que debe iniciar el patrono es de revisión de lo indicado por el trabajador y las lesiones que presenta, para lograr determinar si efectivamente el origen de la situación expuesta por el trabajador es el laboral. Y estoy hablando en términos generales, puede ser una enfermedad o puede ser un accidente. Cuando el patrono, después de esa investigación, tiene certeza de que efectivamente lo que presenta el trabajador fue con origen del trabajo, pues le correspondería llenar el aviso de accidente y de esta forma presentarlo al Instituto Nacional de Seguros para que el trabajador reciba la atención médica que su caso requiere y merece. Entonces, en términos generales es el trabajador le informa a su superior, el patrono o sus representantes realizan la investigación. Cuando tienen la certeza de que es un riesgo del trabajo, pues presentan el aviso de accidente y contra el aviso de accidente el trabajador recibiría la atención médica que en derecho le corresponde al amparo de la póliza y en las instalaciones del INSS, salvo para los casos de COVID, tal y como lo vimos hace un momento, que nuestra recomendación es que sean atendidos en las instalaciones médicas de la Caja Costarricense de Seguro Social. Muchísimas gracias. No sé, Sergio, si hay otra consulta. Sí, don Sidney, con esto que usted nos acaba de comentar, yo le pregunto, ¿qué pasa cuando un trabajador sufre un accidente en su centro de trabajo, pero el patrono se niega a hacer ese reporte al INSS? Ok, lo decía hace un momento, las únicas dos formas en que el instituto atiende un caso de riesgos del trabajo para amparo del seguro de riesgos del trabajo es o porque el patrono presentó el aviso de accidente o porque tenemos una orden judicial, ¿verdad? Esto ya pues conlleva todo un proceso a nivel de tribunales para que el trabajador que siente que le están violentando sus derechos pues acceda a ellos, ¿verdad? Pero ya es un tema que escapa de competencia del INSS y nosotros solamente lo atenderíamos en esas dos condiciones, o porque hay un aviso de accidente presentado o porque hay una orden judicial que nos ordena atender a la persona que refiere haber sufrido un riesgo del trabajo, o sea, un accidente o una enfermedad. Entonces, en este caso, cuando el trabajador ve que el patrono no quiso presentar ese informe al INSS, puede presentar una denuncia en contra de la caja para que se extienda esa orden judicial. ¿Es así? Tendría que asistir a los tribunales de justicia y presentar una demanda por riesgos del trabajo. En este caso, el Instituto Nacional de Seguros, como único operador de seguros obligatorios, en este caso, el riesgo del trabajo, pues lo que corresponde es una demanda en contra del INSS, ¿verdad? Por ser el administrador del régimen y solidariamente contra el patrono. Okay. Otra de las consultas que se hace un CINE es, ¿cubre la póliza de riesgo del trabajo cuando el trabajador sufre un accidente con una herramienta o una acción que no debió utilizar, pero que el patrono le indicó que debía hacer? Bueno, no sé si quieren. Sí, por favor.
Claro, entonces de un momento, a ver qué, dónde están. No sé si Aquí le está. quedó claro la consulta o se Sí, la claro, reitero. claro. No, tal Perfecto. vez nada más atrás de la oficina están limpiando los vidrios externos del INSA, Bueno, entonces por ahí van a ver a los trabajadores. no hay Incluso tal vez le problema. mete algún sonidillo por ahí. Vamos a ver, hay un principio o la relación laboral se establece a partir de la convergencia de tres elementos. Uno de ellos es la subordinación. ¿Esto qué significa? Que el trabajador, digamos, en cierta forma, mientras que no sea nada ilegal, está obligado a cumplir con las órdenes de su patrono para la ejecución de su trabajo. Entonces, en la medida en que el trabajador esté en acatamiento de esas órdenes del patrono, ¿verdad? Y sean cuestiones, vuelvo y lo repito, que no sea nada ilegal y que sean parte del trabajo que se está desarrollando, pues no habría ningún inconveniente en cuanto a lo que es el otorgamiento de la cobertura. Pero volvemos al origen. Nosotros solo cubrimos los casos que hayan sido reportados por el patrón. Pero el hecho de que haya utilizado un equipo, una herramienta, no sé, para la cual no está preparado, en el tanto sea en cumplimiento de una orden del patrón y para la ejecución del trabajo, estaría dentro de lo que establece la normativa cubierto por riesgos del trabajo. Ahora, esa cobertura se activará cuando el patrono presente el aviso de accidente, ¿verdad? Esa es la condicionante, pero técnicamente y normativamente no habría mayor inconveniente en amparar este tipo de eventos en esas condiciones. Sergio. Sí, vamos, una consulta muy específica, entonces, en el tema de caja. ¿Por qué es que, digamos, cuando un trabajador es aislado por sospecha de tener COVID, por haber tenido contacto con un paciente en su puesto de trabajo, por qué a ellos no les aplica esa póliza RT, como si lo hace a los casos positivos? Pues, don Sergio, lamentablemente esa no es una pregunta que yo pueda atender, no es una condición del Instituto Nacional de Seguros. Yo los insto a que le pregunten directamente a las autoridades de la caja como patrono. Bueno, otra de las consultas que hay, don Signe, es que si la póliza de riesgo del trabajo cubre el trayecto desde que la persona sale de su casa hacia el trabajo, igual cuando sale de su casa, nosotros tenemos mucho personal que sale muy temprano y sale muy de noche hacia su casa y hacia el trabajo. Y la pregunta es, resulta ser que yo vivo en Heredia, pero hubo un choque y me desviaron. ¿Y qué pasa? ¿Me cubre la póliza de riesgo de trabajo o no me cubre? Vamos también de nuevo a romper algunos mitos respecto de lo que es la cobertura del seguro. Aquí ya estamos hablando propiamente de accidentes, ¿verdad? Entonces nos salimos un poquito del contexto original de la charla, pero con todo gusto lo atendemos. Dentro del argot popular se dice que el seguro de riesgos del trabajo cubre una hora antes y una hora después. A veces se dice que cubre 1 kilómetro antes y 1 kilómetro después, ¿verdad? Cuando hablamos de antes y después me refiero a antes de entrar al trabajo y después de haber salido del trabajo. En realidad, el seguro cubre el trayecto. Y si en ese trayecto se da 1 hora, pues es 1 hora. Y si es 1 kilómetro, pues de ahí será 1 kilómetro. Entonces aquí el tema de tiempo y de distancia va a depender de cada trabajador, de su lugar de residencia y del lugar donde se ubiquen las oficinas a las cuales debe asistir. Entonces, empezando por ahí. Ahora, ¿cubre el seguro? Sí, sí cubre. Cubre en ciertas condiciones. Y particularmente lo que dice es el artículo 196, inciso A, establece 2 tipos de cobertura para el riesgo en trayecto. La primera cobertura es cuando el patrono proporciona o paga directamente el medio de transporte. Entonces, si el medio de transporte o en ese trayecto, utilizando ese medio de transporte, sufre un accidente, pues, sería un riesgo del trabajo. La condicionante, ¿cuál es? Dice, en tanto el trabajador no se haya desviado ni haya interrumpido su trayecto por motivos de interés personal. Esas son las condicionantes que establece el Código de Trabajo para amparar los riesgos en trayecto. Y como les digo, los podríamos clasificar en 2 grupos. 1, cuando el patrono da el medio de transporte o lo proporciona, lo paga o lo proporciona. Y 2, cuando el trabajador lo hace por sus propios medios, ¿verdad? Entonces,
Cuando habla de sus propios medios puede ser cualquiera, puede ser en bus, puede ser en taxi, puede ser aquí, puede ser allá. Y la cobertura inicia cuando inicia el recorrido, ¿verdad? En el momento en que inició el trayecto estaría cubierto por riesgos del trabajo, pero aplicando siempre la condicionante de que no se haya desviado ni que haya interrumpido el recorrido por motivo de interés personal del trabajador. En el reglamento de riesgos del trabajo se aclara muchísimo más la cobertura y dice que lo que se ampara es el mero ir y venir de la casa al trabajo y del trabajo a la casa. Eso es todo lo que se cubre al amparo del seguro de riesgos del trabajo, antes y después de finalizar la jornada cuando estoy en el desplazamiento de mi casa al trabajo o viceversa. De nuevo, la condicionante que no haya interrumpido o variado el recorrido por motivo de su interés personal, ¿verdad? Y cuando hablamos de interés personal no tiene nada que ver con las presas, ¿verdad? Porque al final de cuentas aquí cierran una calle en la Sabana y colapsa Guadalupe, ¿verdad? Entonces el tema es que mientras que haya un recorrido lógico, porque tampoco la ley dice ni el reglamento que tiene que ser en línea recta, más nadie se desplaza en línea recta, ¿verdad? No habría mayor inconveniente. De ahí la importancia de dos cosas, de que el trabajador indique claramente cuál es su centro de residencia, su lugar de residencia, y lo más importante, que el patrono lo conozca, ¿verdad? Para que entonces puedan sacar en el análisis, porque de nuevo, es cubierto, de acuerdo con la ley, sí, pero lo amparamos solo y sí existe un aviso de accidente. Entonces el patrón al final va a tener que hacer la investigación igual que lo hace para todos los eventos y va a tener que determinar si las condicionantes, si la presa, si el tubo roto, si la caída del puente, lo que haya pasado, significó que yo tuviera que desviarme de ese recorrido habitual que realizo para poder llegar a mi punto de destino. De una vez que tenga certeza de que no hubo una interrupción o una variación por motivo de interés personal, pues no habría mayor inconveniente. Y cuando hablamos de interrupción o variación, nos referimos a que pasó a saludar a la mamá, fue al kinder a recoger a los chiquitos, pasó al supermercado a comprar los pañales. Ya eso interrumpió o varió el mero ir y venir y por tanto a partir de ese momento la cobertura se terminó. No habría cobertura al amparo del seguro cuando se dan esas condiciones. Y eso es lo que tiene que evaluar el patrón, que no se hayan variado esas condiciones para que entonces aplique la cobertura de riesgos del trabajo. Entonces, Sidney, volviendo al tema del COVID, le consulto, ¿qué pasa en los casos cuando hay secuelas por esta enfermedad? ¿Qué pasa, verdad? Y más cuando el trabajador cambia su funcionalidad por ese tipo de accidente. ¿Hay alguna indemnización? ¿Cómo se debe reactivar el caso en el INSS? ¿Qué pasa en este caso específico de secuelas? En principio, decíamos que la atención médica primaria deberían recibirla en los servicios médicos de la caja, ¿verdad? Para cuando pasamos esa etapa crítica de los famosos 14 días, esperando que no hayan complicaciones más allá de eso. Una vez que ya la persona está estable y todo lo demás, y bueno, en materia de COVID todavía hay mucho por aprender, ¿verdad? Sigue siendo una enfermedad relativamente nueva y poco conocida, pero sí se han ido determinando algunas secuelas que pueden tener las personas que lo han padecido. Si el aviso de accidente estuvo presentado y el caso fue tramitado como un riesgo del trabajo, una vez que termina la atención médica en la caja y de presentarse secuelas, lo que la persona tiene que hacer es presentar la reapertura, una solicitud de reapertura. Eso es un trámite meramente personal, es el mismo trabajador lesionado el que hace la solicitud ante el INSS y serán nuestros médicos los que analicen cada caso puntualmente. Si llega a determinarse que producto del COVID y como una secuela se da una incapacidad permanente por algún tipo de lesión permanente, pues entonces se aplicará lo que ya de por sí está contenido en el Código de Trabajo en cuanto a lo que es la indemnización de cada parte del cuerpo, según los baremos que están ahí contenidos en el artículo 224-25. Entonces, atendiendo su consulta, directamente es si producto del COVID y como parte de las secuelas hay una lesión permanente, estaría cubierto por RT. De hecho, le comento que los lamentables fallecimientos que hemos tenido de personal de la caja, mayoritariamente, y que han estado amparados por el seguro de riesgos del trabajo,
ya prácticamente todos están siendo indemnizados de conformidad con lo que establece el Código de Trabajo, ¿verdad? Eso me lleva a una consulta, don Seine. ¿Cuál es el monto máximo de cobertura de la póliza de riesgo de trabajo? ¿Cómo funciona? ¿Cómo la puedo entender yo precisamente para esos casos tan tristes donde uno dice, bueno, ¿ahora qué hago? Sí, el seguro de riesgo del trabajo tiene la particularidad de que no tiene tope de cobertura, ¿verdad? O sea, no existe un monto techo del cual uno pueda decir, mire, me tocan hasta 10 millones o me tocan 15. Eso va a depender estrictamente del salario de cada trabajador, porque las prestaciones económicas se calculan de acuerdo con los salarios reportados por el patrono los 3 meses antes del evento. Entonces, para el pago del subsidio por incapacidad temporal, tomamos como referencia cuál era el salario diario promedio. El 60% es a lo que tiene derecho durante los primeros 45 días y del día 46 y como máximo el 730 le corresponde un promedio aproximado del 85%, ¿ok? Del salario diario que esté reportado. Ahora bien, tratándose de una incapacidad permanente, de nuevo, tomamos como base el salario diario del trabajador, lo anualizamos y dependiendo del tipo de incapacidad permanente que se fije, que podría ser una menor permanente, una parcial permanente, una total permanente o una gran invalidez, de acuerdo con lo que establece en los artículos 234 y en adelante, 236 en adelante, nosotros procederíamos con los cálculos y los pagos correspondientes. Eventualmente serían rentas a pagar durante 5 años, durante 10 años o de forma vitalicia, va a depender del tipo de incapacidad. Y en caso de muerte, de nuevo, tomando como referencia el salario del trabajador, la ley establece que se otorga hasta un 75% del salario anual del trabajador distribuido entre los derechohabientes, que podrían ser la esposa, los menores dependientes, la compañera, la mamá, el papá y otros adultos que cumplan ciertas condiciones. Eso lo pueden y lo podríamos revisar con mayor detalle en el artículo 243 del Código de Trabajo para saber quiénes son los que tendrían derecho. Ahora, esas rentas van a estar, también tienen límites de tiempo, más que de monto tienen límites de tiempo y, por ejemplo, para la esposa o la compañera o la madre son 10 años desde el momento en que fallece el trabajador y para los menores de edad hasta que cumplan la mayoría o bien se puede hacer extensiva hasta los 25 si la persona se mantiene estudiando a nivel superior. Ok, entonces yo vuelvo con el tema de reapertura de casos. Específicamente, ¿qué debe hacer un trabajador cuando requiere de esa reapertura del caso, pero en el INSS le solicitan una serie de información que el patrono, por motivos de legalidad, no puede brindar? Eso no funciona así, don Sergio. O sea, definitivamente